Alquimia y astrología no son separados, son un binomio inseparable. La alquimia la podemos definir como la ciencia madre, la primera, la que se originó allá en los albores de la humanidad, cuando los primitivos hombres comenzaron a despertar su curiosidad y ante el asombro de lo inconmensurable de la creación, se hizo preguntas, principalmente respecto de sí propio, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Eso ya dio origen a la alquimia. Pero después se amplió un poco más esa curiosidad y quiso saber su lugar dentro del contexto de lo inconmensurable de la creación, todo lo que lo envolvía. Y en ese intento por obtener respuestas, fue acumulando un saber que se llamó más tarde astrología. Mi visión particular de la astrología desde la alquimia tiene que ver con comprender la astrología, o vamos a poner el escenario concreto, la carta natal, como un diálogo, como el diálogo que mantenemos con la vida misma. La carta natal son diálogos entre mi persona de carne y hueso y el escenario que me contiene. Ahora bien, ese diálogo comenzó en el mismo momento de la concepción, cuando se unió el óvulo con el espermatozoide. Ahí comenzó un diálogo ininterrupto que se avanzó durante 9 meses, que era la consecuencia de lo que le transmitían los padres, la pareja de los padres fuera del vientre materno, los padres de carne y hueso, lo que transmitían, le daban letra, por así decirlo, a ese diálogo, a partir de los conflictos existenciales que vivían en su vida de pareja. Toda vez que tanto el óvulo como el espermatozoide son extensiones en tiempo real de la vida de los padres. Esa simultaneidad entre los eventos externos vividos por los padres de carne y hueso y el diálogo simultáneo que va acompañando los eventos dentro del vientre materno, hay que interpretarlo marcando las diferencias entre un diálogo y el otro. El diálogo que llevaban los padres de carne y hueso fuera del vientre materno era un diálogo que ya había sido cooptado por el ego humano. Y esto dificultaba la posibilidad de trascender los conflictos básicos planteados en las pruebas, toda vez que el ego busca mantener la separación. Después veremos más adelante explicar mejor esto, pero básicamente el ego no quiere que se vuelva a generar la unidad que éramos dentro del vientre materno, donde ese mismo diálogo que lo lleva el óvulo y el espermatozoide se desenvolvía dentro del principio de la unidad. Dentro del útero materno
nosotros éramos unidad, éramos todo uno, éramos todos nosotros. No había interno, externo, todo lo que sucedía era un diálogo dentro de nuestra propia unidad, de la unidad de nuestra persona. Porque allí en el útero materno el ego no puede entrar. Entonces, el impulso germinal de nuestra propia promesa de ser tenía la potestad de trascender los conflictos que los padres fuera del útero no conseguían hacerlo. Los mismos conflictos, porque eran transmitidos en tiempo real. Los conflictos en sí se viven porque el ego no permite que en la interacción entre complementos no se sienta la mutua necesidad. El ego hace lo imposible para que no sintamos la mutua necesidad que es la causa que vincula. Esa mutua necesidad hace con que cada uno sienta que el otro tiene algo que yo preciso y viceversa. Entonces, cuando eso se siente, eso se percibe, deja de existir el conflicto que marca la diferencia. Así se vive, o así lo vivimos dentro del vientre materno, durante esos 9 meses de gestación, donde el ego no estaba. Entonces, todos los conflictos que nuestros padres no conseguían resolver quedaban para atrás sin resolver, pero claro, lo que hace un vínculo son muchos factores, y buenos sentimientos y otros factores más que hacen posible la unión, hicieron con que esa relación de pareja tuviese continuidad en el tiempo, pero llegando a acuerdos, tolerando diferencias, siempre con esa buena música que implican los buenos sentimientos. Pero, en definitiva, los conflictos que vinimos a resolver por karma, o que vinieron a resolver por karma, no eran trascendidos. Algo que sucedía y sucedió dentro del vientre materno durante esos 9 meses, en que cada uno de los conflictos que en tiempo real le llegaban a ese diálogo entre el óvulo y el espermatozoide, las buenas artes de nuestro ser interior, del impulso germinal de nuestra unidad esencial, iba juntando las mutuas necesidades, trascendiendo las diferencias circunstanciales de las pruebas, y obviamente se iba sedimentando así una memoria hecha de verdades, de respuestas correctas a los conflictos existenciales que nuestros padres vivieron. Terminados los 9 meses de gestación, entonces nos transformamos en una especie de gran memoria que guarda la verdad, las respuestas a todos los conflictos con que la vida después del parto nos va a probar. Porque ese diálogo que comenzó con el óvulo y el espermatozoide no se corta con el nacimiento, con el parto, continúa en el nuevo escenario de la vida terrenal. Continúa siendo esa continuidad de la vida de los padres. O sea que las pruebas con que nos va a probar la vida a nosotros ya como nueva individualidad insertada en el plano terrenal, van a ser muy similares a los vividos por nuestros padres, pero con la diferencia que nosotros ya nacemos con las respuestas apropiadas. Eso prevalece durante muy poco tiempo. Esos primeros días de nuestra vida en que nuestra inocencia nos iluminaba, en que teníamos esas virtudes a flor de piel. Pero en la medida en que el ego nos fue cooptando, se fue metiendo en nuestra vida,
nos fue bloqueando esa expresión de nuestro propio ser interior y obviamente fuimos dejando para atrás, fuimos dejando esa inocencia y en su lugar nuestro ego se encargó de alguna forma controlar nuestros diálogos, administrarlos. Administrarlos desde una especie de traducción. O sea, el diálogo espera una respuesta, porque es un conflicto que se presenta que sin duda espera una solución. Eso es lo que las partes en pugna esperan, o por lo menos deberían. El ego se encarga de a cada parcialidad, el ego de cada uno, dar una respuesta apropiada, que es una especie de traducción adaptada a, digamos, las, eh, las intenciones que el ego tiene en la construcción de su propio reino, de su propio mundo particular. El ego está siempre en defensa de la parcialidad que defiende. Y defiende esa parcialidad fundamentalmente manteniendo la diferencia, impidiendo que se descubra la mutua necesidad que integra, porque ahí, como ya lo dijimos, se trascendería el conflicto y el ego tendría que aceptar lo que aflora, que es la unidad de una idea básica, trascendental, que hace con que el conflicto desaparezca. Bien, este es el diálogo que la carta natal describe. Describe el diálogo que se procesó o se consteló en el primer instante de nuestra entrada en este mundo terrenal. Describe el momento del primer aliento. Es el punto de partida de nuestra existencia. El punto de partida de los diálogos que tendremos con la vida. De diálogos que se desarrollarán según los parámetros planteados por la carta. Y aquí hay que introducir una palabra importante que es perfectible, o sea, reafirmar que somos perfectibles. La carta natal no es una fatalidad que nos defina somos así y ya está, no. Es el punto de partida de una promesa de ser. Lo que están definidos en la carta son los diálogos que mantenemos con nuestros complementos en los diferentes escenarios en que esos diálogos se desarrollan. Tenemos un diálogo con el inconsciente colectivo, o sea, con el género humano propiamente dicho. Tenemos un diálogo con el escenario social que nos contiene. Tenemos un diálogo con el mundo selectivamente visto de nuestras ambiciones. Tenemos un diálogo con nuestras búsquedas más trascendentes. Tenemos un diálogo en la intimidad de nuestros vínculos. Tenemos un diálogo con los individuos sin la necesidad de entrar a esa intimidad. Vínculos que no son tan íntimos, pero se desenvuelven en un escenario más superficial. Y eso conforma el espectro en el que dialogamos con la vida. Obviamente, esto es un enunciado, una enunciación así muy genérica, pero hay que empezar desde más atrás.
porque cuando empezó allá con la concepción, nuestro crecimiento fetal, se fue desarrollando ese diálogo entre el óvulo y el espermatozoide, y todo lo que provenía de la psicología paterna era procesado, obviamente, por el espermatozoide. Y todo lo que provenía de la psicología materna era procesado por el óvulo. Ese diálogo así se mantuvo durante los 9 meses, y aquí viene lo interesante. Cuando nacemos, esa unidad que se desarrollaba dentro de nosotros, dentro de un contexto de unidad, al nacer se parte, se divide. Una parte queda de la epidermis para adentro, con todo lo que se procesó proveniente de la psicología paterna, con todo lo que se administró y procesó dentro del útero materno desde las artes del espermatozoide. Y del lado de afuera, más allá de la epidermis, quedaron todos los complementos que fueron administrados y procesados por el óvulo, provenientes de la psicología materna. Y aquí hay un punto importante que deberíamos procesarlo con un poco más de profundidad. Lo que conforma el paisaje kármico de nuestra existencia, aquello a lo que nos vinculamos del mundo de afuera, continúan siendo vibraciones concretas, cargadas con la psicología de nuestra madre. Y los principios internos, las singularidades internas que nos caracterizan del epidermis para adentro, continúan siendo o estando en sintonía con lo que aportó la psicología paterna por vías del espermatozoide. Y aquí ya tenemos, y podemos decir que el diálogo que se continuó a partir del parto tiene las mismas características que el diálogo que se procesaba dentro del útero materno, con la gran diferencia de que los complementos se separaron, pero siguió siendo un diálogo que representa nuestra propia vida, nuestra vida individual. Ese diálogo es nuestro microcosmos. Es el pequeño universo que somos, el pequeño mundo que somos. Estamos vinculados selectivamente a algunos aspectos que nos son complementarios de la biosfera, del cosmos, si lo quieren, pero insignificante el fragmento si comparado con la diversidad y la gran complejidad de la creación. Tantos principios internos asociados a lo masculino del padre, igualado a tantos complementos femeninos provenientes de la vitalidad materna. El número de principios internos nuestros que nos definen del epidermis para adentro es exactamente igual al número de principios complementarios que están presentes en el escenario de nuestra existencia.
Y esos principios complementarios están unidos desde siempre y por siempre. Son vínculos que representan a través de la dialéctica la dinámica de nuestra propia unidad. Esa es la unidad que somos. Somos ese diálogo que nos define como personas. Y aquí sí hay que parar, porque esto no puede simplemente dejarse para atrás como una información, aunque sea nueva. Porque la sabiduría popular, eso de sabiduría lo ponemos entre comillas, afirma y reafirma que somos de la epidermis para adentro, y lo que está de la epidermis para afuera son los otros, es lo otro, es el mundo de afuera. Bueno, eso es lo que logró el ego desde hace 20 y tantos mil años, desde que salimos del paraíso. Logró generar esa alienación de la unidad. Nos alienamos de la unidad, nos separamos de la unidad, dejamos de sentirnos partes de la unidad. Una unidad que, a pesar de seguir insistiendo que no somos esa unidad, que somos de la epidermis para adentro, a pesar que el ego sigue diciendo eso, esa unidad no dejó de existir. Sigue existiendo y es la causa de todos los vínculos. Es la razón por la cual no podemos vivir aislados del universo. Siempre estamos vinculados a algo, a alguien, intercambiando energías con esa complementariedad. Bueno, desde esta visión de unidad es que pretendo avanzar en este diálogo, pretendo introducir mi visión de la astrología desde la concepción de la alquimia. Ver la astrología como la explicación del diálogo que nos define como personas ante la vida. Y fundamentalmente comprender a través de ese diálogo el nivel de ser que cada uno tiene, el lugar que ocupa dentro del contexto universal y la forma como en los diversos escenarios en el que se desarrolla nuestra existencia en esta vida, qué tipo de diálogos particulares desarrollamos en esos escenarios particulares. Una cosa es dialogar en la intimidad, otra cosa es dialogar a nivel público, a nivel de amistad, inclusive dentro del ámbito social. Otra cosa es dialogar con nosotros mismos, en el silencio de nuestra vida interior. Todos son diálogos que adquieren su particularidad según la naturaleza del escenario que se corresponde. Bueno, esto pienso que voy a pararlo por aquí. No quiero seguir avanzando porque acaba transformándose en una cantidad de informaciones y es lo peor que puede pasar en este intento. Aquí hay varias cosas que hay que de alguna forma someterlas a una reflexión más profunda. No es suficiente, no basta con lo que yo transmito, con lo que yo digo, porque en esto hay más que información. En esto hay toda una filosofía, hay toda una historia vivencial a la que se fue despertando a través de muchos años.